Este es uno de los pasajes más interesantes y nos muestra cómo el Señor hace un milagro, y podría decir en esta tarde que es un milagro único en su forma, en su proceso de este milagro, según nos registra la palabra del Señor. Si usted ha conocido a alguien que tal vez ha sido ciego, si usted ha conocido a alguien que tal vez en algún momento de su vida tuvo la habilidad, la capacidad de poder ver, pero por alguna tragedia, por algún accidente, qué sé yo, de tráfico, algún accidente laboral, por alguna razón haya perdido esa persona la vista. Yo creo que no hay nada más traumático, nada más psicológicamente hablando, que pueda traer impotencia y frustración a una persona el hecho de que algún día vio y que después comenzó a vivir en oscuridad porque nunca más pudo poder contemplar los colores, el sol, el azul de un cielo. O tal vez ver a sus seres queridos, a sus hijos, a sus familiares, porque perdió por alguna tragedia la capacidad de ver. Y yo he conocido personas que lamentablemente por alguna tragedia perdieron la visión, la capacidad de ver. Y para ellos es una constante lucha mental. Saber que alguien lo tiene que dirigir, saber que alguien lo tiene que direccionar, saber que tiene que tener ayuda externa de otras personas para poderse valer por sí mismo, porque no puede hacer nada por él, ya que no puede ver, no sabe que hay a su alrededor. Podría al final perder su vida si se va a un hueco o si cruza una calle sin la ayuda de alguien. Así que esto es triste, pero en esta temporada, en este escenario donde Jesús estaba pasando, vio a un hombre ciego, pero este hombre ciego no fue ciego por alguna tragedia. Este hombre había nacido ciego. Así que, a diferencia de una persona que había tenido en alguna vez la capacidad de ver y después la perdió, este hombre ni siquiera sabía cómo era el mundo exterior. Este hombre desde nacimiento, hermano, nunca vio la luz del día. Nunca supo cómo son los colores. Este hombre solamente se imaginaba cómo era el mundo a su alrededor. Nunca había podido ver el rostro de sus padres, nunca había podido ver el alrededor de donde él vivía, nunca supo cómo era el mundo, hermanos, y esto sí que era más trágico aún para él. Y la palabra del Señor nos dice entonces que mientras Jesús lo vio y también sus discípulos que estaban con Jesús, hacen ellos una pregunta un poco interesante y le dicen al Señor: Señor, mira este hombre lo conocemos, este hombre siempre tal vez se hace en esta misma ubicación porque tal vez lo dejan ahí todo el día, todos los días para que alguien tal vez le demuestre una generosidad con un plato de comida o algunas monedas para que él pueda sostenerse y no morir de hambre, qué sé yo. Y le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y déjeme decirle que esta pregunta tenía un trasfondo cultural y también tradicional, porque en el pueblo de Israel, los judíos de aquella temporada, ellos pensaban que cuando una persona tenía una enfermedad muy grave, por ejemplo, lepra o algún otro tipo de enfermedad física o alguna incapacidad también física y mucho más cuando era de nacimiento, ellos pensaban, había una creencia, había una leyenda que ellos pensaban que era porque Dios lo había seleccionado para castigarlo por algún pecado que hubiere cometido o que sus generaciones pasadas habían cometido. Así que esta costumbre, esta ideología que tenían los judíos, por eso no se le haga extraño que ellos hayan hecho esta pregunta a Jesús. Lo curioso de esto es cómo
este personaje ciego de nacimiento hubiera podido haber pecado antes de nacer. Entonces ellos dicen, ¿quién pecó este? Pues no creemos, porque pues nació ciego. ¿Qué culpa tiene él? O entonces pecaron, fueron sus padres y él está pagando las consecuencias del pecado de sus padres. Jesús en ese momento les responde y les dice, no. La razón por la que él nació ciego es para que el poder de Dios hoy se manifieste en él. Hermanos, esto es poderoso. Dios había determinado en su propósito y aún en la eternidad un día en el que se cruzaría con este hombre ciego de nacimiento para que este hombre entendiera que su ceguera tenía un propósito. Alabado el nombre del Señor. Y este sermón se llama así: el propósito de mi ceguera. Alabado el nombre del Señor. Esta enfermedad que tenía este hombre ciego tenía dos propósitos. Número uno, revelarle quién era Jesús. Y número dos, revelarle lo que este Jesús puede hacer, porque Él es poderoso para sanar. En el verso 6 nos dice que dicho esto, hermanos, Jesús se le acerca a este hombre. Y tal vez este hombre, si usamos nuestra imaginación y nos trasladamos un momento a ese escenario, yo quiero pensar que ese hombre, el Señor se le acerca, pero él no sabía quién estaba a su alrededor. Escuchaba que estaban hablando de él, escuchaba que los discípulos cuestionaban el propósito de su ceguera, pero él simplemente, creo yo, extendía la mano a ver si alguien le daba un plato de comida o le daba un gesto de misericordia. Y el Señor se le acerca y mire lo que el Señor hizo. Escupe en la tierra y hace como dos bolitas de barro. Porque ¿qué es el barro? Tierra con agua, pero tal vez no había agua, y el Señor escupe de su saliva y unta con sus dedos llenos de lodo los ojos del ciego. Y si pensamos por un momento, los discípulos estaban viendo esa acción de Jesús, ¿no? Y el Señor nunca les dijo, voy a hacer esto, simplemente el Señor lo hace. Y tal vez la gente que estaba viendo, el único que no sabía lo que estaba pasando era el ciego. Él solamente estaba sintiendo algo áspero en sus oculares, en sus dos huequitos, porque no tenía ojos. Estaba sintiendo algo ahí, que lo que estoy sintiendo, que está pasando. Y tal vez para los discípulos que estaban ahí estarían pensando, qué asco, pero qué humillante lo que le está haciendo Jesús a este hombre ciego. Pero esto tenía un propósito, porque todo lo que hace Dios, por extraño, tiene un propósito divino. Dios no improvisa, Dios tiene todo fríamente calculado. Los judíos también tenían otra creencia. Ahí el Señor les derribó dos creencias que tenían en la cultura judía. Los judíos creían que la saliva de un primogénito, digamos, yo tengo a mi hijo Nathan, y los judíos pensaban que mi hijo, por ser primogénito, el ser el primero de mis hijos, su saliva tenía un poder curativo. Eso creían los judíos en aquel tiempo. Entonces el hecho de que Jesús untó de saliva en la tierra, hizo unas bolitas de barro y comenzó a untarlos, estaba enviándoles un mensaje contundente a las creencias de los judíos, porque Él es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios manifestado en carne. En otras palabras, el acto que Jesús estaba haciendo con este hombre ciego, les estaba diciendo a ellos, yo soy el Hijo de Dios. Y el Señor le unta y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y este hombre, cuando escucha el mandato del Señor Jesús, pudo haber hecho dos cosas. Número uno,
comenzar a enojarse y a quitarse el barro de su rostro y a decirle: ¿quién es este Jesús que está haciendo esto conmigo tan desagradable? Y poderse haber enojado. Qué humillante para este hombre que alguien le escupa prácticamente en la cara. Él pudo haber hecho eso, pero gracias a Dios él no hizo eso, porque él entendió que el que estaba haciendo eso tenía poder. Era alguien diferente a los muchos maestros que habían en Israel. Y cuando escucha las palabras de Jesús: ve a lavarte el estanque de Siloé. Qué interesante que el Señor le dice a un ciego de nacimiento que vaya a un estanque donde él no sabía dónde era. Yo hubiera pedido la dirección. El Señor nunca le dijo que con ese acto del barro y con ir al estanque él iba a ser sanado. Él nunca le dijo eso. Simplemente le dijo: ve al estanque y lávate. Si yo hubiera sido el ciego, diría: pues entonces ¿para qué me embarró? Si me iba a tener que lavar el barro. Pero es que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y yo quiero que usted por un momento, amigo y hermano, se comience a imaginar cómo fue la travesía, cómo fue el proceso para que este ciego de nacimiento, con lodo en su rostro, llegara al estanque de Siloé. Yo creo que por varios arbolitos se golpeó. Yo creo que se cayó. Yo creo que se agarraba de la gente. ¿Dónde está el estanque de Siloé? ¿Dónde está? Pues por aquí derecho, pues que no veo. ¿Dónde? Y nadie lo ayudaba. Y él desesperadamente sabía que cuando llegara al estanque algo iba a pasar. Porque hay un poder que se activa cuando la fe obedece la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Este hombre creyó a la palabra de Dios. No podía ver, pero sí podía oír. Y bien dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y este hombre le comenzó a funcionar los pies. ¿A dónde está el estanque? ¿Dónde está el? Es que caminamos por fe y no por vista. Este caminar con Dios es por fe y no por vista. Hay gente que llega a veces a las iglesias nuestras y dice: ¿y dónde están los dioses aquí donde hay que inclinar? Y ustedes que adoran aquí, no veo el muñeco colgado. ¿Y dónde está la Virgen? ¿Y dónde están los santos? ¿Y dónde están los santos? Aquí no, aquí Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí nos inclinamos ante la presencia de un Dios que no se ve, pero se siente en el alma. Alabado el nombre del Señor. Una vez en un culto, una amiga, una simpatizante llegó a la iglesia y yo estaba, y después del sermón me le acerqué y comencé a orar por ella, y ella se desmayó y Dios la tocó. Y después del culto ella va y se me acerca, me dice: pastor, perdóneme, yo no sabía que aquí no se desmaya la gente. Yo no sabía y por eso me caí, porque he visto que en otras iglesias hacen eso, pero qué vergüenza con usted. Y le dije: no, tranquila, aquí tú te caes y Dios te levanta. No te preocupes. Otro también una vez me dijo: yo no voy a esa iglesia porque allá te lavan el cerebro. Y tienes razón, nos han lavado el cerebro, el alma, la conciencia, el corazón, los pensamientos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado el nombre del Señor. Este hombre obedeció a Jesús sin haberlo visto. Sin haberlo visto, obedeció. Y hoy estamos en una generación donde la sociedad demanda evidencia tangible. A ver, muéstrame dónde está Dios y creo en Él. Una vez un hombre le decía: a ver, que Dios se aparezca aquí, que venga a la tierra y ahí sí creo en Él. Pues vino hace 2000 años y lo mataron. ¿Para qué va a volver a venir? Se te puede aparecer el mismo Jesucristo en persona, y si tú no lo crees, no lo vas a ver. Él ya vino y se manifestó a los hombres. Dios fue manifestado en carne y aún así lo crucificaron. Pero tú y yo no lo hemos visto, pero estamos aquí creyendo que Él es verdadero Dios y la vida eterna.
Para la sociedad, para la gente, no tiene sentido que un grupo de personas se reúnan bien vestidos a un templo como este, a adorar a Dios, a un Dios que ellos dicen no ver. Para ellos es ridículo que alguien se reúna aquí en lugar de estar en un partido de las Chivas y las Vacas, y que estar viendo allá un partido o estar allá diciendo gol porque una pelotita entró en un aro. Y nos llaman fanáticos. Eso sí es fanatismo. Aquí no somos fanáticos, aquí somos redimidos, agradecidos, porque conocemos a un Dios que nos ha quitado, hermano, la ceguera que había en nosotros. Este hombre fue humilde. Y qué importante es eso, hermano, porque Dios mira de lejos al altivo, pero su comunión es con los humildes, porque un corazón contrito y humillado Él no menosprecia. Si hay algo que ofende a Dios, es ver a un ser humano orgulloso diciendo yo no necesito a Dios. El orgullo y la altivez nos separan y nos alejan de tener un contacto directo con Dios. Y tal vez una vez vinimos así con orgullo y con altivez en nuestro corazón, pero la palabra, que es un martillo, hermano, nos dio en la piedra de nuestro orgullo, nos sensibilizó y terminamos en el altar llorando, diciendo soy pecador y necesito de ti. Si hay algo que doblega a un orgulloso, es estar de frente a la presencia de Dios. Él sí es alto y sublime. Él es santo, Él es poderoso. Nosotros somos nada. Somos como la flor del campo que hoy es y mañana no es, pero Él permanece por los siglos. Él es inmutable, todopoderoso. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú si dejas de respirar mañana no te levantas, pero Dios nunca deja de ser. Alabado el nombre del Señor. Y este hombre ciego de nacimiento fue apresurado buscando la manera de llegar al estanque, y cuando por fin llegó, se lanza al agua. Yo quiero ver cuando sintió el agua, dijo aquí es, y ¡pum! De clavadito se tira el agua al estanque de Siloé y comienza a lavarse sus ojos del lodo, y de inmediato algo comenzó él a notar que estaba pasando. Comenzaron a entrarle por las papilas de sus ojos nuevos rayos del sol. ¿Qué es esto que estoy viendo? Estoy viendo algo, una luz. Es que cuando alguien se encuentra con Jesús, lo primero es que sale de la oscuridad y comienza a ver la gloria de Dios. Ahora tú despiértate que duermes y te alumbrará Cristo. Alabado el nombre del Señor. Yo quiero cuando esté en el cielo, hermano, yo quiero irme a la biblioteca del cielo y tomar el DVD de ese momento. Yo quiero ver ese capítulo. Yo quiero ver cómo fue, hermano, que este ciego lavándose comenzó, y la gente tal vez lo reconocía porque era el ciego de nacimiento que estaba siempre en un sector de la ciudad pidiendo limosna. ¿Y este cómo llegó aquí al estanque si es ciego? ¿Y este por qué se está lavando los ojos del lodo? ¿Y este qué le pasó? Y en un momento él comienza a testificar. Estoy viendo. Y yo creo que la gente se salió de ese estanque asustada. Este no es el ciego de nacimiento. Esa impresión de este hombre, yo creo, mirando sus manitos por primera vez, mirando cómo Dios lo había creado con un propósito. El verso 8 nos dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La gente va a ser impactada cuando tú comiences a demostrar lo que Dios hizo en ti. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, no, se parece. ¿Y sabe qué decía él? Soy yo. Ni me parezco, no soy yo. Soy el mismo ciego de años, pero Jesús hizo algo en mis ojos. ¿A cuántos no le han dicho a ustedes?
Pero usted no era el borracho que mantenía en las cantinas. Usted no era Rodrigo el que allá zapateaba tapete hasta las 3 de la mañana allá en Chihuahua o no sé dónde. No era usted. ¿Qué hace usted con una Biblia diciendo soy evangélico por la gracia del Señor? ¿Quién eres? Si soy yo. ¿Tú eres? No, si soy yo. Lo que pasa es que Él quitó mi ceguera. ¿Cuántos hoy son? ¿Cuántos hoy pueden ver? ¿Cuántos eran ciegos y hoy Dios les ha lavado su ceguera? Alabado el nombre. ¿Alguien puede alabarlo? Alguien que haya sido ciego mas ahora ve, puede alabarlo. Gracias, Señor. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí comienza lo interesante del sermón, porque entonces se le acercan y le dicen: oye, si eres tú, cuéntanos cómo te fueron abiertos los ojos. Cuéntanos qué pasó. Y él respondiendo, él les dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Si algo sabía él, aunque no lo había visto, era el nombre. A esta iglesia no lo ha visto, lo va a ver, pero conocemos el nombre. Nos bautizamos en el nombre. Recibimos el Espíritu Santo en el nombre. Oramos por los enfermos en el nombre. Vemos milagros en el nombre. Predicamos en el nombre. Esta iglesia tiene el nombre de Jesús. Qué importante es conocer el nombre. Y qué importante es declarar el nombre de Jesús a otras personas. Algunos de otras creencias religiosas le dices tú: ¿y cómo se llama tu Dios? Él se llama Dios. Otros dicen Él se llama Alá. Otros dicen no sé, Padre, Hijo, Espíritu. Eso no es un nombre. Nuestro Dios nos ha revelado su nombre. Esta iglesia tiene la firma del nombre de Jesús. Por eso, hermanos, aquí tenemos que alabar a esa Jesús. Aquí no adoramos ni a Buda, no adoramos ni a Mahoma. Esta iglesia tiene el nombre de su Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Y por qué es el nombre es importante? Alguien podría decir esta tarde: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos. Porque en ningún otro nombre hay. Escuche por favor, en ningún otro nombre hay salvación. Porque en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos. Los ángeles se tienen que doblegar ante el nombre de Jesús. En la tierra nosotros nos tenemos que doblegar ante ese nombre. Y aún el infierno y los demonios tienen que reconocer que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Jesús hizo esto. Les dijo él: hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé, lávate. Y yo obedecí. Yo fui, me lavé y aquí estoy viendo. ¿Cuál es el truco? Obedecí. Si este hombre no obedece y no va y se lava al estanque, se hubiera quedado toda su vida ahora ciego y con los ojos embarrados. Doble problema. Y a veces, hermanos y amigos, el lodo, la palabra de Dios, viene y nos unta en nuestros ojos y a veces incomoda. A veces incomoda este lodo aquí. Y hay personas que dicen: no, esta palabra, no, esto no me gusta, me voy, porque le incomodó. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Escuchar lo que dice luego Jesús: ve y lávate. Y esto lo que quiere decir es que una vez que la palabra nos unta nuestra ceguera espiritual, es ahora obedecer. Lo que tú digas lo hago, porque el poder se efectúa cuando tú comienzas a obedecer. Anoche el Señor nos decía: el poder no está en tener una Biblia debajo de la silla del carro, ni tenerla ahí en la sala de la casa. El poder está en creer lo que dice este libro.
porque este libro está vivo, porque su autor vive. Alabado el nombre del Señor. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Ese Jesús, ¿dónde está? Y él dijo: no lo sé. Y lo interesante luego que pasa es que los fariseos, los religiosos de la época, los que se creían muy santos allá en Israel, se dieron cuenta. Usted sabe el chisme cómo vuela de rápido, ¿no? ¿Qué pasó? Que un ciego de nacimiento del tal Jesús le puso, es que fue un milagro creativo, hermano, lo que pasó ahí. Por eso es un milagro tan especial, aparte de todos los que el Señor hizo. Porque ¿por qué Jesús toma lodo? Recuerde que en Génesis el Dios, el único Dios que existe en el universo, creó al hombre del polvo de la tierra. Hizo agua, hizo ahí lodo con la tierra, hizo un muñequito. ¿Y qué hizo después? Sopló aliento de vida sobre ese muñeco y después fue ese muñeco de barro un ser viviente. ¿Por qué Jesús hizo eso? Sencillo. Porque Jesús fue el mismo que hizo a Adán en el Génesis. Fue el mismo que lo formó del barro de la tierra. Y él tenía que usar materia prima para darle los ojos a este hombre. Usó de la tierra misma con la cual formó al primer hombre para hacerle los ojos a este hombre ciego de nacimiento. ¿Qué más que queremos, hermanos? Jesucristo es el único y verdadero Dios que todavía sigue creando ojos, sigue haciendo milagros. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, el soldado romano, el Señor no hizo remiendos. El Señor tomó la oreja y se la hizo de nuevo y se la puso, porque Él es el alfarero, porque Él es el arquitecto, porque Él es el que nos hizo. Alabado el nombre del Señor. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Él hizo a mi hijo en el vientre de mi esposa. Él te hizo a ti en el vientre de tu madre, y no te hizo simplemente para comer y respirar. Te hizo con un propósito. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicarán. Hay un propósito en tu ceguera. Alabado el nombre del Señor Jesús. Y los fariseos mandaron a llamar a este hombre que había sido ciego. Y era día de reposo. Este dato es importante para que lo tenga presente. Era un día solemne, consagrado para los fariseos y los religiosos de aquella época. En ese día no se podía hacer nada. Y parece ser que ni hasta milagros podían hacerse. O sea, si ese día usted se golpeaba, no podía ir al médico porque nadie lo podía atender. Usted no podía ni hacer ni cosas malas ni cosas buenas, al parecer. Y ahí estaban ellos. Es día de reposo. Es día de reposo. Y eso fue lo que los ofendió. Y el verso 15 dice: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había este hombre recibido la vista. Era un interrogatorio que ahorita estaban los fariseos, los ortodoxos de la ley, estaban ahí cuestionando a este hombre que ya no era ciego. Y le preguntaron los fariseos cómo había recibido la vista. ¿Y sabe qué les dijo él? Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. No tengo un instituto bíblico para explicarles. No me sé toda la Torá de memoria. Solo sé que Él me puso lodo en los ojos y estoy viendo. No es fácil, hermano. Es facilito testificar, hermano. No tienes que estar en un seminario 3 años para contarles a otros lo que Dios hizo en tu vida. Alabado el nombre del Señor. Y hay hermanos que dicen: hermano, evangelice, el pastor está motivando para que la iglesia abra sus labios, no solamente aquí para decir aleluya, sino también afuera para decir Jesús te ama, te quiere salvar. Mire el drama tan hermoso que hicieron los jóvenes. Es que hay que abrir la boca. El mensaje se necesita abriendo la boca. Sí. El testimonio ayuda mucho, pero el Señor dijo que teníamos que predicar. Y este hombre les dijo solamente su experiencia personal. Esta es mi experiencia personal. Esto fue lo que él hizo y ahora estoy viendo. Entonces algunos de los fariseos decían: mire esto, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo.
Era más importante las tradiciones judías que el mover del poder de Dios. Eran duros de cerviz, eran altivos y orgullosos. Eran tan orgullosos que no estaban tan ciegos espiritualmente que no reconocían ante sus narices que Dios, el Mesías, estaba en medio de ellos. Por eso esto es por revelación, hermanos. Porque hay gente que no va a entender esto. Esto tiene que venir del cielo por revelación a nuestras vidas. Hermano, siéntase bienaventurado que sin haber visto, usted ha creído. Ha creído. Ha creído. Alabado el nombre del Señor. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? A ver, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión, disensión entre ellos. Hermanos, en el verso 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿tú qué dices de él? Del que te abrió los ojos. Dinos, ¿qué dices de él? Y sabe que dice el que era ciego, dice: yo creo que es profeta. Ya comenzó a recibir revelación este hombre. No lo conocía totalmente a Jesús, pero ya comenzó a saber que él era profeta. Hermanos, un profeta en el pueblo de Israel era alguien que hablaba como boca de Dios al pueblo. Pero este no solamente era profeta, Jesús era la manifestación visible de Dios en la tierra. Así que estaba comenzando a recibir revelación. Pues yo creo que es profeta. Yo creo que es profeta. No es como ustedes, es lo que quiso decirle. No es como usted. Y el 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mire hasta dónde llega la incredulidad y el orgullo del religioso. No creían que él había sido ciego. No creían que había él recibido la vista, hasta que entonces llamaron a los padres del que había sido ciego a ver qué decían ellos, para comprobar si era verdad o mentiras. Y le preguntaron cuando llegaron los padres diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Pues ¿cómo ve ahora? Le estaban diciendo los fariseos a los padres: ¿cómo está viendo él ahora? Y yo creo que los padres, ¿qué iban a hacer? Ellos comenzaron a decir: pues sabemos que este es nuestro hijo. Sí, él es nuestro hijo. Y sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? Eso no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Él está muy grandecito. Pregúntenle a él, edad tiene. Él puede hablar por sí mismo. Y eso nos da un mensaje a nosotros. No esperes que el pastor, no esperes que tu mamacita, no esperes que tu líder hable por ti el evangelio a otro. Tú puedes testificar. Tú puedes hablarle a otros. Alabado el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice que estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. El 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego después de haber entrevistado a sus padres, y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire esto. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora estoy viendo. Ahora estoy viendo. Es que no podemos negar, hermano, la manifestación de la presencia de Dios, de este evangelio en nuestras vidas. ¿Cuántos seguramente de los que están hoy oyendo este mensaje, que están aquí, pudieran levantarse y decir: yo fui marihuanero, yo fui drogadicto? Ahorita el hermano contaba el testimonio: yo estuve en la brujería, yo estuve atado en la pornografía y tantas cosas. Y qué impresionante, la ciencia no lo entiende, el mejor terapeuta o psicólogo no lo entiende, que como un Dios puede transformar a un pecador de la noche a la mañana y quitarle la adicción a la nicotina y quitarle el pecado que lleva encima, hermanos. ¿Cuántos pudieran testificar: yo fui pandillero, yo estuve en la cárcel, yo hice esto, aquello y aquello? Pero hoy están aquí con un testimonio vivo para contar a otros. Alabado el nombre del Señor. Ve y cuéntales.
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, le dijo al endemoniado gadareno, dijo el hermano ahora. Hermanos, es importante que entendamos, iglesia, que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo: mi mensaje tiene que estar en tus palabras, en tus labios. Y dice la palabra del Señor entonces que le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrieron los ojos? Miren, no creían los fariseos. Y él respondiendo les dijo: ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis hacer vosotros sus discípulos? Ya les habló con cierto sarcasmo. ¿Acaso ustedes quieren ser también sus discípulos? Se lo presento. Ahí sí les dio donde era, ahí les dio en el ego de los fariseos. Y en el 28 dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Imagínese usted, no sabían que el que estaba ahí era mayor que Moisés. ¿Hasta dónde puede llegar la idolatría, hermano León, cierto? Por eso yo creo que el Señor no puso la ubicación ni la dirección de donde enterró a Moisés, porque el mismo pueblo de Israel lo hubiera sacado y lo hubiera hecho un ídolo, y la gloria se la hubiera llevado a Moisés y no el Dios que hizo todos sus prodigios en Egipto. Porque el ser humano se le inclina a todo lo que no sea Dios, lamentablemente. Lamentablemente así es. Pero este pueblo, esta iglesia sí sabe adorar al único Dios, ¿cierto que sí? Por eso aquí adoramos a Dios. Aquí damos honra y gloria al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado, dijeron ellos, a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Las profetas habían revelado y habían anunciado que el Mesías se iba a manifestar, pero ellos estaban tan ciegos que no quisieron entender que el que estaba ahí, ese simple hijo de un carpintero aparentemente, ese hombre tan sencillo de Belén, ese hombre, hermanos, era la manifestación de Dios visible en la tierra. Y respondiendo entonces el hombre les dijo: mire esto. Pues esto es lo maravilloso. Mire lo que testificaba este hombre que ya no era ciego: que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y ahora dice esto: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Repita conmigo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, dice él, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Este ciego no era cualquiera. Este ciego tenía temor de Dios y sabía algo. Sabía algo que tal vez los fariseos sabían, pero él lo vivía. Él dijo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sé que si alguno es temeroso a Dios, a ese Él oye, porque si hace su voluntad, Dios lo va a oír. Desde el principio, dijo él, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que había nacido ciego. Esto era algo inédito, no había pasado. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron también de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo a él. Recuerde que el ciego no había visto la apariencia de Jesús. No sabía cómo él era. No sabía cómo era el rostro del que le untó el lodo en sus ojos. Pero ahí está saliendo de la sinagoga. Y yo creo que no estaba triste, porque no nos ponemos, nadie se pone triste cuando sale de una religión para ser verdaderamente libre por Jesús. Nadie sale triste. La religión te cautiva, la religión no te ofrece nada. La religión te dice: te perdono los pecados, pero tú vienes y sigues pecando y sigues pecando y sigues sintiéndote el alma vacía, y nada pueden hacer por ti. Ningún hombre puede perdonar pecados en la tierra, solo Dios.
Ningún hombre te puede dar el Espíritu Santo, solo Dios. Ningún hombre hace remisión de pecados, solo la sangre de Jesucristo. María no es la intercesora de nadie, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso aquí no le rendimos culto a nadie, hermano, solamente a Jesucristo. Si tú visitas la tumba de la digna mujer que fue el vaso en el cual Dios usó para venir al mundo, María, vas a encontrar los huesos, el polvo de los huesos de María. Si tú visitas la tumba de cualquier santo del Antiguo Testamento, vas a encontrar ahí el polvo de los huesos de él. Si tú visitas la tumba de Buda, ahí van a estar de Mahoma y de todos estos hombres que han adorado por siglos como deidades. Pero si tú visitas la tumba en Jerusalén, donde fue sepultado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, va a haber un letrerito afuera que va a decir: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Porque Él vive. Es el único que ha vencido la muerte y se ha levantado de entre los muertos y vive por los siglos. Vive tanto, hermano, que este pueblo lo está sintiendo hoy, ¿cierto? Se pasea en medio de su pueblo, se mueve en medio de su pueblo. Jesucristo vive. Jesucristo, pónganse en sus pies, por favor. Yo quiero que cierre un momento sus ojos y le diga: Señor, tú estás aquí. Por favor, declárelo conmigo: Señor Jesús, sabemos que estás aquí. No te estoy viendo, pero te puedo sentir. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos y comience a sentir la presencia de Dios. Porque si quieres sentirlo, Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Déjalo que Él se pasee en estos pasillos. Déjalo que Él te toque. Comienza a alabarlo, comienza a testificar la obra que Dios ha hecho en tu vida. Abre tus labios y comienza a glorificar ese nombre. Cuando Jesús se le aparece a este hombre y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y sabe qué dijo este hombre que había sido ciego? Le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y de inmediato este hombre dijo: creo, Señor, y le adoro. Yo siento que la presencia de Dios está aquí y que alguien necesita pararse al frente de esa presencia y decirle: creo, Señor, y te adoro. Gracias porque te revelaste a mi familia. Gracias porque cuando me expulsaron del mundo, cuando nadie me dio valor, cuando ni mis mismos padres me valoraron ni me amaron, gracias, Señor, porque era ciego pero ahora veo. Amigo y hermano, esos traumas, ese abandono que tuviste en tu niñez, esa violación que tuviste tal vez, ese abandono de tus padres, ese abuso que te hicieron de pequeño, y tú te preguntas: ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando hicieron eso conmigo? Es que eres ciego con un propósito. Esa enfermedad tiene un propósito divino. No diga que no, hermanos. A veces buscamos más a Dios cuando las noticias son más graves. Hermano, me dijo una vez un hombre: hermano, ¿por qué Dios permitió que perdiera mis pies, que me los amputaran? ¿Por qué? ¿Dónde estabas antes cuando tenías tus dos pies? Le pregunté. No, borracho, engañando a mi esposa, abandoné a mis hijos. ¿Y ahora dónde estás? En una silla de ruedas, sí, pero en la iglesia, bautizado, lleno con el Espíritu Santo. Es porque tu ceguera tiene un propósito. No le cuestiones más a Dios por lo que estás viviendo.
Este hombre era ciego de nacimiento. Él podía haberse amargado de por vida y decir: ¿por qué Dios me hizo ciego de nacimiento? Era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Tu ceguera, tu enfermedad, tu crisis, tu problema tiene un propósito. A veces nos va a pasar como Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job estaba con esa lepra, cuando Job estaba enfermo, él tuvo que decir: yo sé que esta carne ha de podrirse y ha de estar sepultada en el polvo, pero yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que mi cuerpo ha de quedarse acá, pero con mis ojos lo he de ver. Cuando Eliseo y el criado estaban ahí, los sirios vinieron a atacar al pueblo de Israel, y estaban ahí sitiando el ejército de los sirios al pueblo. El criado de Eliseo le dijo: Señor, son muchos, nos van a matar. ¿Y qué dijo Eliseo? Ay, Señor, ábrele los ojos a este criado para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y se le cayó un velo de los ojos al criado, y vieron hombres a caballos y carros de fuego. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, mandó unos mensajeros a preguntarle a Jesús si él era el que debían de esperar. Y Jesús les dice: cuéntale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres le es anunciado el evangelio de salvación. Dichoso aquel que no pierde su confianza en mí. Cuando le llegaron a la noticia a Tomás que Jesús había resucitado, el discípulo Tomás dijo: hasta no ver, no creo. Hasta que no meta mis manos en sus heridas, no creo. Y 8 días después, cuando estaban comiendo ahí en una casa, se les apareció Jesús ahí. Él no tocó la puerta, ahí se les apareció en medio de ellos. Y miró a Tomás y le dijo: Tomás, mete tus dedos aquí en mis llagas, mételas. Mira mi costado, mete tu mano. Y ahí Tomás: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: porque vistes, Tomás, creíste. Pero bienaventurado los que no vieron y creyeron. Yo lo felicito, hermano. Pastor León, lo felicito. Iglesia de la Quinta, los felicito en el nombre del Señor. Líderes, los felicito. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Qué los hace venir aquí? ¿Por qué ustedes oran? ¿Por qué ustedes alaban, músicos? Si no lo han visto, es porque creemos. Iglesia, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Maranata, lo vamos a ver cara a cara. Y Shatarajara, mamá. Abre los ojos de la fe, abre los ojos de la fe y contémplalo sentado en su trono de gloria. Contémplalo, abre los ojos, cierra los ojos de la carne y abre los ojos del Espíritu, y lo vas a ver en majestad, siendo adorado por millares de ángeles que le dicen: santo, santo, santo es el Señor.
yo te voy a ver, yo te voy a ver. Esas fueron las palabras de mi mamita de Yanira cuando estaba en la cama agonizando, puro hueso consumido por el cáncer, y mis tías, mi mamá ahí rodeando la cama, ahí en la ciudad de Cali. Y lo que escucharon cuando ya estaba exhalando sus últimos alientos de vida, ella dijo: lo voy a ver. Hermano, es que mi mamá se murió en el COVID. Es que mi tío que era cristiano murió es que un pastor se murió en COVID, en la pandemia. Oh, tú no sabes lo que ellos están viendo ahora, cosa que ojo no ha visto ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman.